Esta es una recopilación de 4 relatos de brujería escritos y adaptados por Chemo San Juan. Suscríbete y activa la campanita para más contenido como este, Brujas y Nahuales. Sin más, comenzamos. A mi hermana la mataron de una manera salvaje y cruel. Primero la hicieron sufrir y terminaron con ella de una manera dolorosa y tan lenta que su agonía nos desgarraba el alma. Antes de que embrujaran la casa, recibió la famosa infestación de demonios. Primero, en las madrugadas nos visitaba una mujer que emitía una oscura presencia, acompañada de un aroma a azufre. Esto inició 3 días antes del Día de Muertos del año 2019. Después de estas visitas, amanecían larvas de gusanos blancos, así como hormigas, y además el aroma de carne putrefacta por días. Lo increíble de esto es que los gatos y perros que teníamos se marchaban, los canarios y pájaros morían, y para colmo, las plantas con sus flores se acababan. Esto anunciaba que la muerte estaba cerca. Por si fuera poco, en las madrugadas mis hermanas gritaban porque miraban sombras. Además, estas movían las cosas. Al levantarnos a auxiliarlas, esas manifestaciones desaparecían. Para ese tiempo, no creíamos que esto fuera provocado por un mal o una brujería. De haberlo hecho, creo que hubiéramos salvado a mi hermana y no hubieran quedado huérfanas 3 niñas que no tenían la culpa. La casa la teníamos en Milpa, alta alcaldía de Ciudad de México. Mi hermana Ana vivía a unas calles ahí con su familia, pero la mayor parte del tiempo la pasaba con sus 3 hijas en casa de mis padres. Una madrugada se escuchó que alguien brincaba en la azotea. Por ser el hermano mayor, me tocó pararme con un bat. De inmediato subí por una escalera de acceso, pero me era imposible abrir. Algo o alguien la tenía atorada por fuera. Después, escuché cómo se burlaba desde fuera. Les juro que la puerta empezó a quemar mi piel. Era como si algo la estuviera calentando. Ya no quise investigar, ya que tenía la sensación de que esa manifestación podía lastimarme, o aún peor, si la hacía enojar. Ya no se marcharía de nuestro hogar. Si les enumerara uno a uno los eventos y manifestaciones que vivimos, los volvería locos. Es por eso que seré explícito y empezaré a mencionarles las consecuencias de esta previa infestación. Pasó un mes y se dejaron de sentir cosas malas. Creímos que todo regresaba a la normalidad. Por ese motivo, no buscamos ayuda profesional de algún brujo, ya que estábamos seguros de que el mal se había equivocado de casa. Pero a la 3ª semana de estar tranquilos, pasó lo inesperado. Mi cuñado marcó una madrugada a casa, y por el tono de la llamada, supimos que eran malas noticias. Mi padre y madre se llevaron las manos a la cabeza. Ahí fue cuando comenzamos a preocuparnos. De inmediato nos pidió que fuéramos a la casa de mi hermana mayor, ya que habían problemas. Así que fuimos por ella, y lo que vimos era completamente increíble. Ahí encontramos a Ana en un estado irreconocible. Su físico era cadavérico, sin piel, sin carne. Los huesos se le asomaban y los ojos casi se le caían. Era imposible que en 3 semanas hubiera perdido más de 30 kilos. Unas 50 libras. De inmediato la trasladamos al Hospital General para hacerle estudios y pruebas de laboratorio. De allí la mandaron a un hospital de gobierno porque le había salido una bola en la garganta del tamaño de una manzana. Esta la estaba ahogando y la había dejado muda. Era triste ver a mi hermana en esa situación, y más, ver a mis sobrinas pequeñas que le decían a su mami que se parara, que por favor no las abandonara. La llevamos con especialistas, pero quedó ciega. Le hicieron pruebas y todas salieron negativas. De hecho, se le movían animales en su estómago, pero la ciencia no tenía un diagnóstico certero. En eso,
Se acercó un especialista y les dijo a mis padres que si en verdad queríamos a mi hermana, que dejáramos de ir a hospitales y que mejor fuéramos con brujos e hiciéramos unos desalojos porque ella estaba entregada a Satanás. Al amanecer, sacamos a mi hermana de allí y la llevamos a Catemaco, Veracruz. Ahí la recibió uno de los mejores brujos. Esa tarde la revisó y después de desalojarle parte de la maldad, ordenó que todos los días la persona con el carácter más fuerte de nosotros le hiciera una limpia. Así fue, y mi otra hermana empezó a limpiarla. Al terminar se marchó. Minutos después, algo se le manifestaba en el interior. Ana estaba furiosa a consecuencia de que estábamos ayudándola, pero parecía que esa maldad no cedía. Llegó un momento en que fue mi turno de limpiarla con huevos de gallina. Al finalizar, salimos a un cerro a tirar los huevos y uno a uno comenzamos a aventarlos. Pero increíblemente estos no se rompían, al contrario, rebotaban como si fueran pelotas y al interior del monte se escuchaba como si algo se burlara de nosotros. Mejor nos encomendamos a Dios y salimos de ahí a toda prisa. Esa semana que regresé del trabajo, y por cierto, muy cansado, de inmediato me acosté, cuando de pronto, al cerrar los ojos, algo se me trepó y comenzó a lastimarme. Esa cosa pesaba demasiado e imposibilitaba mis movimientos. Clarito escuché que gruñía como un cerdo y bramaba como un toro furioso. Por temor, no me atreví a mirar con quién nos enfrentábamos. Eso me pasó como por 5 noches seguidas, así que con un poco de valor tomé mi celular y en una ocasión grabé los sonidos que emitía esa bestia. Este demonio se manifestaba. Quise decirles a mis padres, pero ya bastantes problemas tenían con lo de mi hermana. No sabíamos qué más hacer, ni cómo ayudar a mi pobre hermana. Creo que era mejor que se muriera a seguir viendo cómo sufría. La llevamos con un nahual al Estado de México en Toluca, pero nadie podía contra eso que la atacaba. Así que cada noche tomaba mi Biblia y la abría en el Salmo 91. Se lo leía y al terminar se soltaba mucho viento y algo me impedía que continuara. Un terror me invadía, ya que mi hermana se tronaba los huesos, casi se sacaba los ojos y se desgarraba lo que le quedaba de carne. Además, hablaba otras lenguas donde nunca pude entender lo que decía. Era muy difícil su caso, al grado que la Iglesia Católica jamás quiso tomarlo por falta de permisos del Vaticano. Así que nuestra última opción era llevarla a Toluca con un potente brujo nahual. No fue nada fácil lograr que nos recibiera, ya que hasta nos pidió en secreto que no divulgáramos su ubicación, ya que su secta lo podía aniquilar. Él tenía prohibido ayudar al ser humano. Nos dio una lista de cosas para comprar. Acudimos al mercado de Sonora, en Ciudad de México, un enigmático lugar donde compras hasta huesos de muerto y sangre para hacer trabajos de brujería. Gracias a Dios conseguimos todo, y de inmediato regresamos para empezar la curación. De nada sirvió todo esto, ya que al momento de darle a probar las hierbas, en ese instante falleció. Mi hermana no era mala, no dañaba a nadie. Lamentablemente, algo la mató porque era la más débil. La pobre dejó a 3 niñas huérfanas que, con dolor, cada noche le lloran y no saben qué hacer para traer de nuevo a la vida a su madre. Te extrañamos mucho, hermanita. No es justo que, para matarte, te hayan hecho sufrir de la peor manera. Pero juramos por Dios llegar al fondo de todo lo que originó esta manifestación. El proceso de tu partida fueron los 6 meses más tristes que vivimos. Desde la muerte de Ana, pasaron cosas aún extrañas. En la noche escuchábamos cómo arañaban las paredes, también como que caminaban en el patio de la casa. Y una mañana, mi abuela comenzó con los mismos síntomas que mi hermana.
La abuela ya no se pudo parar, perdió peso y despedía un nauseabundo olor a carne podrida. Algo se le metió y de repente comenzó a tomar y a fumar. Parecía que otro tipo de demonio empezaba a incubar en su cuerpo. Ella era agresiva con nosotros, nos insultaba como nunca lo había hecho. Su mirada era la de un demonio, pues no soportábamos verla a los ojos. Por múltiples padecimientos, la internamos en el Hospital General de Ciudad de México. La voz le cambió a la de un hombre y su lengua vivoreaba como una auténtica serpiente. Era mucho para nosotros que teníamos poco de haber sepultado a mi hermana. Mis padres estaban exhaustos y querían dejar todo por la paz. Cuando la abuela tenía un mes internada, una señora que ni conocíamos se nos acercó y nos preguntó si ya sabíamos qué cosa era la abuela. Mil disculpas por meterme en su vida. Yo sé que no me importa y tal vez no me crean, pero esa cosa que está internada no es su familiar. Lo que tienen allí es un hombre que tiene atrapado el espíritu de su madre. Yo lo veo claro, y ese maldito demonio ya se dio cuenta. Me insiste que me marche y que no los ayude. Mire, con todo respeto, yo tengo el don desarrollado y veo lo que ustedes no. Esa pobre anciana sufre como lo hizo su hija. Aún pueden ayudarla para regresar al infierno a ese maldito ser. La mujer tenía razón, ya que la abuela se comió un pollo completo, un galón de leche y unos 5 panes. Sin duda alguna, ese demonio se estaba alimentando para tener fuerzas y arrastrar el alma de mi abuela. Así que mi madre, llorando, le pidió a la señora que viniera a la casa para desalojar la maldad y hacerle un retiro a la abuela, que en verdad lo necesitaba. La señora aceptó y quedaron verse un día y una hora. Mis padres cubrían los gastos del viaje y la señora no quiso cobrar un solo peso. La persona que en verdad sabe hacer estos trabajos no cobra, ya que Dios les dio el don para ayudar, no para lucrar con él. En todo caso, piden que ayuden a otros seres humanos en desgracia. Le dimos la dirección a la señora, le pagamos un taxi, pasamos los minutos y horas y no daban con la casa. Era imposible encontrar nuestra ubicación. Quizá el taxista no conocía el pueblo, o algo de plano les impedía llegar. La mujer nunca vino y no supimos qué pasó con ella. Creímos que este demonio hizo lo imposible para evitarlo. Mi madre fue a Toluca y le rogó a un brujo para que viniera a casa a desalojar a la abuela. Él tenía carro y sí dio con la dirección. Tocó la puerta, le abrimos y al momento de invitarlo a entrar, parecía que había visto al diablo en persona, ya que este hombre salió corriendo. Se subió a su carro, pero este no encendía. Mi madre, muy extrañada, lo alcanzó y le dijo que le pagaría lo que pidiera, pero que se quedara a realizar el trabajo. En eso, el brujo dijo algo que nos heló la sangre. Mire, señora, ni por todo el dinero del mundo me quedo, y mucho menos entro a su casa. Les diré una cosa, y espero que me crean. Aquella cosa que mató a su hija, el demonio que ahora tiene a su madre, y la infestación de entes que tiene en su casa, la verdad, no me lo pienso llevar. Ustedes ya están marcados, y ese demonio maldito, Azael, está enterrado en su patio. Alguien lo despertó y le prometió sangre. Si yo pongo un pie en su propiedad, créame, será mi sentencia de muerte. Puedo ayudar a su madre, pero ustedes me la llevan a Toluca. Ahí les garantizo que sanará. El mal tiene décadas descansando en su patio, y créanme que no lo sacarán. De hecho, ahí hay enterrado oro, y una bruja de este pueblo lo sabe. Por eso es que lo quiere para ella. Pero ustedes le estorban. Quiere sacarlos del terreno y que vendan para quedarse con todo. Así que piensen bien lo que les digo. Días antes de morir, mi abuela nos contó que su esposo sabía que en ese terreno había oro,
pero este se le escondía. En su ambición, leyó el libro de San Cipriano y hasta la Biblia negra, donde abrió un portal e invitó a un demonio que le ayudara a sacar el oro. Solo que este demonio lo engañó y se lo llevó primero a él. Después, una vecina que sabía del tesoro, a toda costa quería volverlos locos para sacarlos de allí. Cuando mi abuelo murió, ese portal quedó abierto. Es por allí donde esos demonios siempre salen e infestan a mi familia como cada noche. Brujería. Quiero que por favor lean mi historia. Este infierno dio inicio justo cuando decidimos juntarnos como pareja, mi novia y yo. Los padres de ella nunca me quisieron, y era factor de constantes peleas y problemas el que ella estuviera enamorada de mí. Mi suegra era una mujer muy mala, a la que jamás le caí nada bien, y siempre me miró con ojos malos. Decía muchas cosas de mí y de mi familia. Nunca supe por qué tanto rencor conmigo, si su hija me amaba y yo le correspondía también. No importaba que fuéramos una pareja joven, ni que no hubiera lujos o riquezas en casa, ya que aquí lo principal era el amor entre nosotros, y eso nunca nos separó. Por eso tomamos la decisión de juntarnos. 15 días después de hacerlo, de hecho, sin el consentimiento de su madre, empezaron a pasar una serie de cosas inexplicables. En la humilde casa donde rentábamos, en las altas horas de la madrugada, se llenaba de gatos por la azotea. Estos peleaban por horas y en las mañanas amanecía uno y que otro muerto. A veces se escuchaban voces y lamentos humanos. Esto era muy aterrador y se presentaba cada noche al apagar la luz. Estos animales nunca dejaban dormir y había una sensación de pesadez en el ambiente, odio y maldad que te erizaba la piel. Para la siguiente semana, mi esposa empezó a sentirse muy mal y conforme pasaban los días, esto iba en aumento. Sentía punzadas como si le clavaran cuchillos en su cuerpo. Tenía un ardor como si la estuvieran quemando viva y otras cosas difíciles de explicar. Como éramos muy pobres y jóvenes, no quise ir con su familia para pedir apoyo al problema, así que me marchaba a trabajar de albañil y la dejaba sola. Ella decía que por las noches algo entraba a la casa. Era como una sombra negra con un rostro muy feo, el cual, a su paso, impregnaba la casa con un olor a podrido. Y cada que se manifestaba, los gatos comenzaban a pelear en la azotea. Las plantas de la casa se secaban y el clima cambiaba de ser templado a frío. Cuando regresaba a altas horas de la noche, miraba a mi esposa y le hacía un té o le compraba medicamentos, pero ella no mejoraba. Y era extraño que cada que ella decía ver entrar a la casa a ese ser espectral, ella convulsionaba y caía en un letargo de posesión, donde hablaba en otra lengua y se miraba cómo su cuerpo era lastimado por algo que no podía ver. Su respiración era agitada y cuando estaba convulsionando y se desmayaba, se sentía fría, demasiado fría de todo el cuerpo, y por más que la abrazaba, ella no reaccionaba. Les juro que llegué a llorar de impotencia, al grado que renegaba de Dios. Yo sabía que mi suegra nos maldijo, ya que nos gritó que nos arrepentiríamos por juntarnos, y a partir de ahí fue cuando comenzaron estos eventos. Nadie podía ayudarnos, ni siquiera Dios, ya que en mi familia somos personas humildes de campo. Por ese motivo, llevarla con un buen doctor era imposible, ya que mi salario de 150 pesos por día, aproximadamente $8, apenas nos alcanzaba para que comiéramos. Intentamos hacerle una limpia espiritual con hojas, velas y alcohol. Era lento el proceso, pero sí lograba reaccionar un poco, aunque pasaban como 10 minutos y regresaba de nueva cuenta a estar como poseída. Era una clara lucha contra algo que estaba fuera de nuestro alcance.
Cuando comenzaban a cantar los gallos y tras hora de rezarle, esa cosa salía de su cuerpo y lentamente se marchaba dejando un aroma a carne podrida. Al amanecer reaccionaba y me decía que no sabía nada de lo que pasó y mucho menos recordaba qué cosa estaba pasando. Era triste esta vida, por una parte la pobreza y por la otra luchar contra algo que parece que nos quería muertos. Ya era demasiado verla así los martes y viernes. Por este motivo nos acercamos a Dios y a la Iglesia Católica. Ahí le platiqué todo al párroco y nos dijo que éramos víctimas de una posesión demoníaca. Después de que le pusieron un Cristo y la bañaron en agua bendita, ahí comenzó a librar una batalla contra el diablo. El párroco me pregunta quién había hecho esto y por qué. Yo le dije que sospechaba de mi suegra, ya que ella no me quería. Pero todo comenzó a ponerse más grave, al grado que en una de sus posesiones alcanzó a decir que un demonio le estaba torturando y que éste se llamaba Ashur. Pero por otra parte, ya empezaba a ver al mismo diablo. Había días que decía que ya mejor se quería morir, que esta situación era agonizante, y un día intentó matarse. Yo dejé de trabajar por miedo a que de nuevo se quisiera suicidar, ya que cuando estaba sola, se subía a los árboles, se paraba en precipicios, o el diablo le ordenaba que se fuera a lugares altos para arrojarse. Por ese motivo, ya nunca la dejé sola, pero en el fondo, yo tenía miedo a que algo le pasara. Yo sabía que eso no era mi esposa, pues tenía mucha fuerza y estaba casi seguro de que no era ella. Más bien, era otra persona, además que comenzaba a hablar en una lengua que no entendíamos el padre y yo. El sacerdote pidió permiso al obispo del estado de Puebla para hacer los exorcismos, pero la autorización tardó mucho tiempo. Ella gritaba que una mujer nos había entregado al diablo y que primero vendrían por ella. Esto para hacerme sufrir porque yo estaba maldito. Así pasaron varias semanas de trauma y desesperación, hasta que un día no pude más y acudimos con una persona que era chamán, hacía limpias como los brujos de Catemaco, Veracruz. Después de juntar unos pesos para el pasaje, por fin llegamos a la casa del brujo. Él nos recibió con los brazos abiertos sin cobrar un solo peso. Sin contarle nada, el Señor nos empezó a decir todo lo que estábamos pasando, además cómo había nacido el problema. Es más, al decirnos quién originó esta manifestación de energías, casi me caigo del miedo. Primero, nos dijo quién nos había hecho esto. Resulta que la culpable era la mamá de mi esposa. Ella era quien nos había buscado el mal para que termináramos. Y todo porque tenía un mejor novio para su hija, uno con dinero, caballos y todo lo que se merecía la ambiciosa madre. Honestamente, no fue fácil quitarle eso y encapsular a esos demonios, ya que una vez por semana viajamos de Puebla a México al estado de Veracruz, cuna de impresionantes brujos. Así pasaron unos meses, ella mejoró bastante. No podía asimilar que su propia madre nos había entregado al diablo para que nos matara. Después de 4 despojos espirituales, creímos que ya se había curado, y así, pensando en rehacer nuestro hogar, nos regresamos a Puebla. Todos los días rezábamos, pensando que todo eso no le afectaría a nuestra hija que estaba por nacer. Como les conté, mi esposa estaba embarazada. Sus últimos meses antes de nacer el bebé se la pasó muy tranquila y cuando ya estaba a punto de aliviarse, contraté a una partera, pero ahí empezó con lo mismo. De hecho, cuando estaba por nacer el bebé, algo de nuevo tomó posesión de ella y ahora era peor que antes, ya que en un descuido ella tomó un cuchillo y nos quería matar. Su voz cambió, su fuerza era el doble de la mía. Con miedo, nosotros se lo quitamos como pudimos.
y gracias a Dios llegó el momento de aliviarse. Como yo tenía miedo, fui por mi mamá para que me ayudara, pero como el bebé venía atravesado, mejor la llevamos al hospital de la ciudad. Mi madre me dijo que no me preocupara, que Dios Todopoderoso nos ayudaría. Y esa tarde me envió a un camino del pueblo a entrevistarme con un señor, que él me ayudaría en todo. Mi esposa aún estaba con contracciones, pero no podía nacer el bebé. Fui rápido a donde me mandó mi madre, y en el transcurso del camino me encontré con un hombre que, sin conocerme, me contó que me llevaría con quien sabía curar. Me habló de Dios, del diablo, de los demonios y todo lo que estábamos pasando, con decirles que me dijo todo acerca del mal existente, al igual del exorcismo que le realizamos a mi esposa. También me reafirmó que mi suegra estaba decidida a matarnos. Este señor me dio una medicina que trajo del estado de Oaxaca, que corriera al hospital a dársela sin que los médicos me vieran, pues era cuestión de horas para que el diablo la arrastrara. Como pude, llegué y le di la medicina, y gracias a Dios nació nuestra bebé sana y salva. Después de unas horas de regreso a casa, mi suegra se enteró que nos ayudaron y que la bebé había nacido sana. Ella estaba rabiosa y no me quería ver ni en pintura. Se la llevé a ver a mi madre. Le di las gracias por recomendarme a aquel brujo del camino. Pero mi madre dijo que desde que me casé no me había visto y que ella no me recomendó a ningún brujo. Después de casi darme por vencido de visitar brujos y curanderos y de estar a punto de perder a mi esposa, doy gracias a Dios, ya que Él puso a ese ángel que salvó a mi familia. Yo estaba a punto de renunciar por completo a Dios y de perderme en el dolor que nos provocaban esos demonios. Por otra parte, no hice nada en contra de mi suegra, más que nada por amor a mi esposa. Ahora, lo preferible es estar lejos de esos demonios y brujas, que sin importar que fuéramos familia, nos estaban provocando la muerte. No tenemos problema con que vivan por allí. Ahora somos una pareja muy feliz con 2 hijos, y después de 2 años, mi esposa tuvo gemelos. Están bien, yo conseguí un buen trabajo y gano lo suficiente para sacarlos adelante. Tal vez mi historia no es tan aterradora como las que ustedes acostumbran, pero es completamente real. Esto no se lo deseo a nadie, ya que es muy doloroso ver a un ser humano sufrir así. La maldición. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de ahí jamás se recuperó. De antemano sabemos que una bruja tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo tiempo atrás y al final lo logró. Días antes de morir, una bola de fuego bajaba desde los cerros hasta la casa. Pero él nunca se escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Esto hasta que la bruja se marchara. Y hasta que la bruja se marchaba, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corrí a abrazar a mi padre. Y ahí vi de frente a esta horripilante bruja. Era fea, con garras y dientes afilados. Su olor era repugnante, además que tenía la piel carcomida como si tuviera lepra o una infección. En su juventud, este ser fue novia de mi padre, pero él, al saber que ella trabajaba la magia negra, optó por terminar la relación días antes de la boda, y después fue que conoció a mi madre. Esta bruja se enojó tanto que lanzó una maldición en contra de mi padre. Nosotros no teníamos paz. Por un lado, mi padre estaba muriéndose, y por el otro, vivíamos acosados por esta bestia, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. En ese entonces yo tendría 7 años, mis hermanos tendrían unos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta, le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería.
Pero estábamos en un error. Eso es el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Ella sintió que eran las manos de mi padre. Ella asustada rezó. En esa semana, mi hermano menor miró a un hombre que caminaba en círculos afuera de la casa y asustado fue a avisarle a mi madre. Mami, afuera hay un hombre muy raro. Se parece a mi papi, pero este tiene cola, barba y cuernos. Yo, al escuchar a mi hermanito, temblaba de pies a cabeza y con terror nos abrazamos. Todos esperamos al amanecer para que este ser se fuera. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la madrugada. Mi madre abrió la puerta con mucho miedo, pero descubrió que era mi padre. Entonces él le dijo: «He venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo». Mi madre, muy asustada, cerró la puerta. No podía creer lo que estaba viendo. Era mi padre, pero con aspecto de demonio. Desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito se escuchaba cómo a esa hora llegaba un espíritu y la poseía. Este, sin duda, era el alma de mi padre que se la quería llevar, pues al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por el alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre. Entonces ella trajo una bruja de Catemaco, Veracruz, esas de las pocas que curan de los pantanos. Pero mi madre no quería ayuda, se arrastraba y forcejeaba, no permitía que la bruja la curara. Al notar esa energía que la poseía, justo a la medianoche, la bruja, asustada, ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños. La bruja se quedó con mi madre a solas y la empezó a curar. Mi madre se escondía abajo de la cama, lanzando maldiciones y gritando: «No quiero que me toques, maldita». Como pudieron, mi tía y la bruja agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro. Poco después, de tanto dolor que sentía, se desmayó. En eso, la curandera dijo: «No estamos solas. Hay dos presencias de oscuridad y de bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es una bruja que viene por el alma de tu hermana. Están ahí en esa recámara. Y esa bruja está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana». El hombre está preocupado por sus hijos. «Ven, acércate, José. Tú no eres malo. Solamente estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma, poco a poco, es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré para que trasciendas y logres descanso eterno. Pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia». Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual lo logró, y vimos como un humo blanco salía al cielo, y la bruja se retorcía de odio y coraje, pero nada pudo hacer. Mi padre ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo y después de horas de lucha, logró hacer que ésta se marchara a la montaña donde había bajado, pero antes de irse juró venganza, y al día de hoy estamos esperando que nuevamente baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace del mundo de los vivos y de los muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora estamos un poco más tranquilas, ya crecimos y formamos una familia. Estamos preparadas para dar batalla a esa maldita bruja de las montañas.
Invocación. Mi medio hermano fue embrujado y ofrecido al espíritu del maligno desde que estaba en el vientre de su madre. Nuestro padre hacía rituales en su casa, mataba animales para ofrecerlos, hacía trabajos muy pesados. Eso marcó su vida de manera negativa. Él vivía con miedo, miraba sombras, escuchaba ruidos extraños y en su habitación se movían las cosas. Estando en la adolescencia, el tormento aumentó su intensidad, porque también era agredido físicamente por espíritus malignos. Dios sabe que no miento. Amanecía con mordidas, moretones, incluso en las noches. Llegó a sentir cómo le robaban su vida. Era horrible. Hablando del tema familiar, estábamos muy mal. Él rompió el pacto con el mal e hizo un pacto con Dios. Pero su ayuda llegó demasiado tarde. Su alma ya le pertenecía a Satanás y en este momento está ardiendo en el infierno. Mi nombre es José Cardona, originario de Cali, Colombia. Ahí viví hasta los 22 años. Después busqué una mejor vida aquí en Nueva York. Mi infancia al principio fue dura. Después de saber de la separación de mis padres y saber que mi padre no aportaba dinero a la casa porque tenía otra mujer y estaba embarazada. Mi madre sufrió mucho al saber esta noticia. Para que pudiéramos comer mi hermano y yo, ella trabajaba de sol a sol y ganaba apenas unos miserables pesos. Yo con apenas 4 años y mi hermano con 2, éramos una carga para ella. Yo lloraba de impotencia. A veces nos quedábamos en la casa de la vecina a su cuidado. Soportábamos gritos y golpes, y todo porque mi madre tenía que salir a trabajar. De la infidelidad de mi padre, tuvimos un medio hermano llamado Kevin. Mi padre, después de 15 años, volvió con nosotros, pero junto con su hijo. Mi madre no podía creer que mi padre nos buscara después de tanto tiempo, así que los corrió. Pero mi padre, antes de irse, nos invitó a su casa y de hecho nos había dejado un poco de dinero, ya que según él, había conseguido un buen trabajo y ganaba muy bien. Nosotros imaginamos que no era un trabajo honrado. Nuestra madre nos dijo que no quería que fuéramos a su casa, pero ya pasado un tiempo y viendo la necesidad y hambre que estábamos pasando mi hermano y yo, decidimos ir a buscarlo para pedirle ayuda, ya que mi madre estaba muy cansada y enferma. Cuando llegamos, no podíamos creer la casa que tenía mi padre. Esta era muy lujosa, y cuando salió su mujer, le dijimos que éramos los hijos de Jorge Cardona, y sin decirnos nada nos hizo pasar. Vimos a nuestro medio hermano jugar con sus juguetes que ni en sueños podíamos tener. Comían rico, vestían bien. Mi papá se encontraba en la sala, nos abrazó y pidió a sus empleados que nos dieran de desayunar, y como no pudimos estar mucho tiempo allí, le dijimos lo de mamá, y sin decir nada, se levantó, fue a su cuarto, sacó un fajo de billetes y dijo: «Denle esto a tu madre, y aunque sé que no me va a perdonar, quiero que ustedes no sufran, y cuando quieran, pueden venir, esta es su casa». Así fue, le dimos el dinero a mi madre, y a pesar de que no lo quería tomar, terminó aceptándolo. Y de ahí, mi hermano y yo seguimos yendo a la lujosa casa de mi padre para verlo. Además, queríamos jugar con nuestro medio hermano. Todo era como un sueño. Al cumplir casi los 18, recuerdo que había ido a visitar a mi padre para agradecerle el apoyo y además enseñarle las buenas calificaciones de la escuela. Pero 2 casas antes de llegar, vi mucha gente amontonada. Allí pensé al instante que habían atropellado a alguien, pero nunca me imaginé lo peor. Al acercarme, vi a mi medio hermano y a su madre llorando. Ella se acercó y me dijo: «Es tu papá, lo vinieron a buscar para matarlo». Los asesinos le dijeron que con el diablo no se jugaba, y no les hizo caso.
Fue algo duro para mí saber que mi padre estaba muerto, además por algo que yo no entendía. Mi medio hermano y su madre decidieron irse de ahí. Se marcharon con sus abuelos. Pasaron unos años de no vernos y nos perdimos la pista. Mucho tiempo después, supimos dónde vivían y decidimos ir a visitarlo. Para sorpresa de nosotros, de aquel niño tranquilo y muy buen hijo, no quedaba nada. Ahora vimos a un muchacho ya grande, drogadicto, y en la calle con una pandilla de asaltantes. No era lo que imaginamos. Solo lo saludamos, le dijimos quiénes éramos, y no pudimos cruzar muchas palabras. Yo le dije que se cuidara, y cualquier cosa, que estábamos para ayudarlo. No pasó mucho tiempo, y por medio de su mamá, nos enteramos que mi medio hermano había sufrido una grave enfermedad y que estaba muy grave. Al ir a verlo y al entrar a su cuarto, sentimos un frío muy fuerte. Lo vimos en cama sin poder moverse. Claramente se sentía como algo estaba ahí cerca de él. Nos daba miedo. El ambiente se notaba muy pesado y un olor a desgracia inundaba la casa. Le dijimos a la madre de mi hermano si no sentía mucho frío. Ella contestó: la verdad, no sé qué pasa en ese cuarto de mi hijo. Desde que mataron a tu padre, hay cosas muy raras. Ya hasta me da miedo entrar. Vemos, oímos y sentimos una presencia demoníaca que llega solamente en las noches. Nosotros entramos y saludamos. Él preguntó quiénes éramos. Le dije: somos tus hermanos, ¿ya nos olvidaste? Él, en un tono burlesco, dijo: ah, ok. Ustedes son los bastardos hijos de mi padre, a los que abandonó. ¿Qué quieren? Ya se llevaron todo su dinero. ¿Acaso también quieren su alma? Yo le pedí que se tranquilizara, que solamente queríamos saber cómo estaba. Y él contestó: si quieres saber cómo estoy bien. Lárguense antes de que el diablo también se los quiera llevar como a mi padre. Y esto que tengo es gracias a él. Su mamá, llorando, dijo: no sé qué pasa, me estoy volviendo loca. Hace poco vino una muchacha y me dijo que era la novia de Kevin y que quería hablar conmigo, pero que no en mi casa, que eso era delicado. Ella me dijo que sabía qué le pasaba a mi hijo, que se lo estaba llevando el diablo y que por favor fuéramos a otro lado. Así que fuimos a un lugar donde la gente se sienta a descansar y ahí me contó todo la muchacha. Mire, señora, su esposo y otros amigos hicieron un pacto con el diablo. Él pidió dejar de ser pobre, ya que no quería seguir cultivando café, que él merecía una vida digna y firmó el pacto. Ahí, el diablo le pidió a lo que más amara, y su esposo prometió el alma de su hijo. Pero al llegar el día, lo quiso engañar. Su esposo no cumplió el trato. Él pasaba cargamentos a Estados Unidos. El demonio le cuidaba las cargas y le alejaba a los enemigos. Ahora que murió su marido, el diablo viene por su pago. De hecho, un cartel rival lo eliminó, y todo porque él usaba el satanismo para lograr pasar sustancias ilícitas. Mire, señora, una vez su hijo y yo vimos cómo ellos sacrificaron una cabra y se cortaron las manos, y cada uno regó sangre en la fogata que habían hecho en medio de un pentagrama. Lamentablemente, al morir su esposo, los dejó en la miseria. Su hijo siguió los mismos pasos y con 2 amigos más practicaron la magia negra. Su hijo siempre soñaba con volver a tener dinero, y cuando murió su papá y él ya no tenía los lujos que poseía, Kevin comenzó a drogarse y decía que él era capaz de vender su alma al demonio sin imaginar que éste ya le pertenecía desde antes de nacer. Al principio pensábamos que era una locura, hasta que un día nos llevó a una casa abandonada. Nos alcoholizamos. En eso nos llevó a un cuarto que él había preparado para un ritual y nos dijo a mí y a otros 2 amigos: ahora sí, hagámoslo. Él dijo que si queríamos ser ricos hiciéramos un pacto.
Yo me fui a una esquina, sacaron una cabra y la pusieron en medio del pentagrama que en cada esquina tenía velas. Su hijo sacó un libro negro y un cuchillo y empezó a leer un párrafo, y después citó una oración. Te ofrezco esta cabra que yo sé que te representa para que te unas a nosotros. En esta copa caerá nuestra sangre y junto con la tuya tendremos la fuerza que necesitamos. Mataron la cabra y cada uno se cortó la mano y la sangre la colocaron en la copa. A lo último empezaron a invocar al demonio una y otra vez. Pasó mucho tiempo hasta que uno dijo que eso era pura falsedad, que nos fuéramos. En eso se sintió un frío muy fuerte y algo entró al cuarto. Todos nos quedamos en silencio y una voz grotesca se escuchó desde la oscuridad. ¿Por qué me llamaron? Pero nadie decía nada, todos estábamos paralizados. Y este ser volvió a preguntar. Su hijo fue quien respondió: queremos dinero, riquezas, poder. De pronto se volvió a escuchar la voz y dijo: ¿a cambio de qué? ¿Qué estás dispuesto a darme? Uno de los amigos se arrepintió e intentó irse, pero el diablo furioso lo detuvo. No, tú me llamaste también, así que también tendrás todo lo que me pidas. Ahí fue donde su hijo hizo el pacto con el diablo, señora. Ahora es tiempo de que paguemos. Mis otros dos amigos ya murieron. Antes de morir, cada uno fue visitado por el diablo. Este se acercó y les recordó que habían hecho un trato. A su hijo y a mí nos queda poco tiempo de vida, señora. Después de unos días tocaron a la puerta. Al parecer no había nadie afuera, pero se sintió como si alguien hubiera entrado de golpe. Al día de hoy ya no se sabe nada de la muchacha. A mi hermano esa noche lo arrastraron por la habitación, pero al tratar de agarrarse, perdió las uñas de las manos. Fue dejando a su paso pedazos de carne y sangre en abundancia. Después de unos minutos, todo quedó en calma, y al día de hoy no aparece por ningún lado, o por lo menos lo que haya quedado de su cuerpo. Entiendan que no se puede confiar en la protección del diablo. La Biblia revela que no se confía en Satanás, porque es el padre de la mentira. La lealtad no es algo que él practique. En el mundo espiritual, la única protección verdadera solo puede venir de Dios. Si en algún momento hiciste un pacto con algún espíritu y hoy sufres las consecuencias, es mejor que te arrepientas antes de que sea muy tarde. Yo me vine a Estados Unidos con mi hermano más chico después de que falleció mi madre. Ahora vivo en Queens. Espero que no pase ni tantito de lo mucho que nosotros vivimos. Mi medio hermano Kevin, en algún lugar de la oscuridad, le hace compañía a mi padre, quien inició todo esto.